No, y la idea es compartir un poco el conocimiento de un tema que está ahorita en revuelo a nivel mundial. El ojo seco, que siempre sabemos algo exige ojo seco, y se maneja el ojo seco. Sin embargo, ha agarrado un auge en los últimos años con muchos procesos de investigación y muchas nuevas tecnologías que han venido para podernos ayudar no solo en el diagnóstico, sino también en el tratamiento. Igual, en todo es importante conocer esto nuevo, porque eso va a repercutir directamente en nuestra calidad de atención a nuestro paciente. Y ustedes, como profesionales de la salud visual, no se escapan de eso. O sea, hay que aprender. Tenemos que meternos en este rollo porque el ojo seco es en boga en todo el mundo. Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva, por favor. Entonces el tema de hoy es difusión de las glándulas de meiomio, pero vamos a hacer primero una pequeña introducción. Voy a hacer muy rápido en esto. Sé que tienen también la otra semana una charla de ojo seco, pero voy a hacer muy rápido porque necesitamos conocer este background para poder irnos introduciendo poco a poco en el manejo de las glándulas de meiomio en esta enfermedad que es muy común hoy en día. Pasamos aquí. Entonces, básicamente, la superficie ocular sabemos que está compuesta por los párpados, la conjuntiva y la córnea. Si los vamos a poner en su unidad funcional, básicamente estamos la superficie epitelial corneal unido con el limbo, la conjuntiva y obviamente los párpados. Todo trabaja en equipo. Cualquier alteración en este equipo, como todo, si no hay trabajo en equipo no funciona. Yo creo firmemente en el trabajo de equipo. Vamos a tener algún tipo de sintomatología o problema. Vamos a recordar, la película lacrimal básicamente está compuesta por una capa lipídica, una capa acuosa y una capa mucinosa. Por eso no voy a meterme mucho en eso, ustedes ya saben cuáles son las glándulas que lo producen. Y hay unos factores hidrodinámicos, como el parpadeo y el cierre parpaderal, que también van a influir en esta calidad de lubricación y distribución homogénea de la película lacrimal a través de la superficie ocular. Sabemos que la película precorneal tiene 40 micras, es la superficie inicial refractiva. Muchos pacientes que no tienen la superficie una película lacrimal adecuada no ve bien. Y este es el paciente que ustedes le ven todo bien, le ve bien, no encuentran por dónde no ve bien, le dicen no veo bien, le ponen un lente de contacto, no veo bien. Película lacrimal puede no estar en su condición adecuada. Tenemos que tener una película lacrimal homogénea para poder tener una buena calidad visual. La capa lipídica, la que nos va a tocar hoy el tema más importante, porque vamos a hablar más de esto, que es la que nos va a ser producida por las glándulas de meiomio, que después voy a meterme un poquito más en la anatomía y en la función de esta glándula, y que básicamente su función principal es retardar la evaporación y mejora la estabilidad de la película. La capa acuosa, básicamente, que va a ser la que va a encargarse de transmitir los nutrientes a través de toda la película lacrimal. Así que por favor. Y la mucinosa, me salí de la verdad. Es que si me vengo acá, está por la. Que es básicamente la que nos va a dar, es una superficie hidrofílica para que pueda la capa acuosa distribuirse adecuadamente sobre el epitelio corneal. No me voy a meter mucho en esto, pero básicamente para recordar, porque necesitamos todo esto a la hora de poder analizar lo que vamos a este tipo de enfermedad. Acá sí es importante saber el pH de la película lacrimal es un 7.2, la osmolaridad 302 milosmoles por litro, su volumen es de 7 microlitros, tasa de producción de 1.2 microlitros por minuto y como índice refractivo 1.33, memorícense eso. Esto es importantísimo. Van a ver ahora principalmente este término que vamos a profundizar en un ratito más. Por favor. Ojo seco, sumamente frecuente. Se habla de que las personas entre 30 y 60 años, ya un 10% de las personas van a padecer algún tipo de ojo seco. Mayores de 65, el 15%, y prácticamente no hay una diferenciación en raza o etnia. Se habla en Estados Unidos, actualmente ellos siempre hacen estadísticas para todo,
hay más de 40 millones de personas con algún tipo de ojo seco. Es bastante grande el número de esta afectación. Y otra cosa nueva que se está introduciendo en esto, y creo que todos nosotros hemos tenido ese paciente, que también tiene algo psicológico, que ya no sabes qué hacer, ¿verdad? Es cierto, estos pacientes, lo que se dice, es que su sintomatología es tan importante que llegan a deprimirse, llegan a ponerse ansiosos, buscan un doctor, buscan otro, no se le da la solución, este doctor le da una gotita o le pone alguna recomendación y sigue mal. Entonces, claro, a lo largo de los años llegan a tener un proceso depresivo importante o psicológico importante. Entonces, estos factores psicológicos podemos verlo también en la personalidad a la hora de evaluar a nuestro paciente. La definición más moderna, en base a un consenso que se hizo en el 2017, el DIUS-2, es que es una enfermedad multifactorial, que básicamente se va a repercutir en la pérdida de la homeostasis de la película lacrimal. O sea, se pierden las características normales de funcionamiento de esta película lacrimal. Por favor, ¿la que sigue? Entonces, se va a caracterizar por una hiperosmolaridad y una inestabilidad de la película lacrimal, que nos va a llevar a una inflamación y daño de la superficie ocular. Entonces, estos factores nos llevan a eso, y con una alteración neurosensorial. Y aquí vamos a ir metiéndonos más en el tema que nos corresponde. Y se va a repercutir en síntomas como el disconfort, que todos conocemos de los pacientes de ojo seco, la alteración visual y, obviamente, la inestabilidad de la película lacrimal. Este tema, esta parte, voy muy rápido, no sé si voy muy rápido, me dicen, paramos, pero es que realmente es importante conocer esto para lo que vamos a hablar de disfunción de glándulas de meibomian. Entonces, ¿se acuerdan de la unidad funcional que hablamos anteriormente? Se va a alterar, ¿verdad? Entonces, se va a alterar toda esta unidad funcional y nos va a generar todos los síntomas anteriores. Este esquema es un poquillo complejo, pero básicamente va a depender de analizar dos cosas. Lo más importante es la hiperosmolaridad que se va a dar en la superficie ocular y la inestabilidad del lágrima. Esta hiperosmolaridad se puede dar básicamente por alteraciones en la consistencia del meibo o el meibomio, que son producidos ya por los diferentes problemas que podemos ver acá, y genera una alta tasa de evaporación que nos va a llevar a una hiperosmolaridad. Luego, otros factores que nos pueden alterar la película lacrimal, como los lentes de contacto, en cuestión de pregunta, algunas gotas o algún tipo de xeroftalmia, va a generar un círculo vicioso que va a generar y va a acarrear procesos inflamatorios, liberación de sustancias inflamatorias y mecanismos donde se altera la homeostasis total, y va a llevar a la alteración también y producción de interleuquinas, metalonproteinasas, factores de necrosis tumoral, una serie de sustancias que van a alterar. Entonces, ya estamos viendo que el ojo seco es un proceso muy complejo, que también nos va a llevar a daño a nivel de los nervios corneales, y va a generar todo un mecanismo y un bloqueo sobre la glándula lacrimal del mecanismo reflejo de lubricación. Todos estos factores, como la edad, los bajos niveles de andrógenos, procesos inflamatorios, drogas, medicamentos, cada vez hay más medicamentos, y cirugías, la cirugía refractiva, el uso de lente de contacto, también anestesia, genera todo esto y va a potenciar este círculo vicioso. ¿Ven? Entonces el ojo seco ahorita hay que analizarlo de esta forma, es un complejo, no es que me hace falta lágrima, es algo más allá. Estamos profundizando cada vez más. Estamos con el Esta clasificación se hizo en el 2007, también por este mismo grupo de expertos que se unen, y todavía sigue siendo un poquito vigente. Ahorita van a verla de ahora, que es un poquito más compleja, donde vamos a dividir dos tipos de ojo seco: el ojo por deficiencia de lágrima y el ojo evaporativo. Todavía sigue siendo importante. Esta rama de la clasificación, muy probable la van a tocar la próxima semana, no me voy a meter mucho en esto, pero sí, aquí básicamente es una deficiencia en la producción de lágrima. En el punto que nos vamos a enfocar ahora, básicamente es en el área evaporativa, que por sí es el más frecuente de todos. De todos los tipos de ojo seco, este es el más frecuente. No es la falta de lágrima, y prácticamente todos los profesionales lo que estábamos haciendo es dar lágrimas. O sea, se necesita la lágrima porque es un ojo seco,
pero hay algo más. Y ese algo más es lo que tenemos que ir analizando con nuestros pacientes. Y obviamente, factores como deficiencia de memoria y todo eso que lo pueden generar. Actualmente, esta es la clasificación, que es un poquito más compleja, pero toma en cuenta una serie de todos estos factores y le está dando la importancia a todo, prácticamente todo lo que estamos conversando previamente. Entonces, vamos a presentar dos tipos de escenarios: un paciente sintomático y un paciente sintomático. ¿Ok? El paciente sintomático no tiene síntomas, normal, tranquilo, nos quedamos tranquilos. Pero resulta que hay pacientes sintomáticos que ustedes los ven en la paredura y tienen tiempo de ruptura muy acortado. ¿Quién ha visto eso? Y uno dice, ¿usted siente algún problema de desconfort? ¿Tiene anemia? ¿Tiene...? No. Y uno dice, ¿okay? Y uno se queda asustado que dice que no siente nada. Ese paciente entra en este juego, entonces tenemos que analizarlo. Puede tener factores o condiciones neurotróficas, o puede ser que no tenga síntomas, o nada más que tiene factores de riesgo que predispongan a un ojo seco. Entonces tenemos que pensar en dar un tratamiento adecuado, la recomendación es adecuada o incluso las gotas adecuadas. Ahora, un paciente sintomático. Un paciente sintomático también pasa, que es un paciente que dice que me siento fatal y usted no le ve ningún signo importante, o más que ciertas cosillas. Es importante, si no hay signos, valorar esto, dolores neuropáticos, y no hay ningún problema de superficie ocular asociado. O sea, analizar la superficie ocular y ustedes no le encuentran ninguna otra patología asociada. Eso puede ser que hay que tratarlo ya como un dolor neuropático. O sea, ya no se trata normalmente como cualquiera de estos. A veces incluso estos problemas tenemos que tratarlos incluso con médicos que manejen dolor. Síntomas sin signos, ¿verdad? Un estado preclínico. Y bueno, hay una serie que lo vamos a ver tal vez. Bueno, antes de pasar a esto, que son las preguntas de enlace, le llamo yo, preguntas de que nos van a orientar hacia el camino que seguir, es algo que se está haciendo ahorita, eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y entonces todo eso se va a repercutir en el ojo seco. Y otra cosa importante, el ojo seco, vamos a tener que manejar y restaurar esta homeostasis, pero puede hacer que sea solo acuoso, que haya un componente que es muy frecuente, evaporativo y acuoso, o que sea solo evaporativo. Ya que son diferentes patrones y tenemos que ir diferenciando para poder en nuestra mente ir buscando el camino más apropiado para tratar a nuestro paciente. Este esquema diagnóstico también lo hago por el test 2. Tenemos las training questions, ¿verdad? Las preguntas. Ahora existen también una serie de preguntas, como unos esquemas que te dan un porcentaje, un puntaje, digamos el OSDI, que tiene un porcentaje. Entonces ahí podemos ir a hacer una evaluación más objetiva de realmente los síntomas de esos pacientes. Entonces vemos esas preguntas, pasamos a los factores de análisis de riesgo, si fumas, si usas lentes de contacto, si fue operado cirugía refractiva o no, en fin, todo eso. Tenemos esa sintomatología, clasificamos según los cuestionarios estos que yo digo, y si tiene uno de estos síntomas o estos marcadores, que ya sea ver el tiempo de ruptura lagrimal, medir la osmolaridad, ahorita vamos a hablar más de eso, porque ahora podemos medir la osmolaridad, y ver cómo está la tinción de la superficie ocular. No solo fluoresceína, actualmente tenemos la lisamina, que está siendo muy importante poder teñir con lisamina para poder tener claro cómo un paciente con ojo seco pueda estar presentando esa información. Entonces, bueno, todos conocen ya el test de ruptura lagrimal, no voy a meter mucho en eso. Pasamos a la que sigue, por favor, por cuestión de tiempo. Y sí vamos a enfocarnos un poquito en lo que es la osmolaridad en la meibografía, que eso es algo que estamos haciendo actualmente. La osmolaridad es un test que se pone en el campo lateral del ojo y va a medir, ahí sí va a quedar. Yo les juro que busqué en todas páginas de química. Allá, no, es que está por aquí, más para acá. Bueno, vengo para acá. Hace un análisis, y realmente lo entendí, porque es una cuestión muy química, de cómo el aparato, por un tipo de interferometría, toma la lágrima y mide en una porción muy exacta la osmolaridad de esa lágrima. Podemos pasar la que sigue, por favor. Entonces, ¿se acuerdan la primera diapositiva donde que todo lo básico, todo se empieza por lo básico? Sabemos que 300 milosmoles es la osmolaridad normal. Si sale para abajo de esto, no hay ningún problema. Arriba de esto ya hay ojo seco. Cualquier osmolaridad arriba de 300
es anormal. Entonces, podemos tener diferencias, como en este caso, ¿verdad?, de 30 milosmoles. Estos ojos secos. No puede haber estas diferencias. Lo más que puede haber es 8 milosmoles entre un ojo y otro. Si tenemos más de 8 milosmoles, ya hay un tipo de alteración de ojo seco. Y obviamente por debajo no tenemos ningún problema. Pasamos a que sí, por favor. ¿Qué pasa si la osmolaridad es normal? No hay ojo seco. Ojo seco es hiperosmolaridad. O sea, tenemos osmolaridad alta. Entonces, tenemos un test de osmolaridad que nos dice: es normal, hay que buscar otras causas de este paciente, ¿verdad? Como estas que ven acá. Las famosas glándulas de Meibomian. Ya nos vamos metiendo más en lo que realmente nos acompete en el día de hoy. Sabemos que son glándulas que son como racimos de uvas, que están en el marco superior e inferior, que hay de 30 a 40 en la parte superior y de 20 a 30 en la parte inferior, y que van a ser las encargadas de producir el meio, que es la que nos va a producir la capa lipídica y que nos ayuda a evitar la evaporación de la lágrima. Vean como todo lo anterior lo estamos integrando ya acá para lo que vamos a ver en la continuación. Ahora resulta que tenemos la meigografía. Ya con este estudio de luz infrarroja podemos analizar directamente y ver directamente las glándulas de Meibomian. Resulta que cuántos pacientes nosotros tratamos y nos damos cuenta que no funciona el tratamiento, o cuántas pacientes actualmente con intolerancia a lentes de contacto, que ya no soportan sus lentes de contacto. Ustedes lo ven y no, ¿qué está pasando? ¿Está todo bien? Hablando de meigografía, puede hacer que esté disminuida la cantidad de glándulas de Meibomian o tenga algún tipo de alteración en las glándulas de Meibomian. Pero ya ahora, con este estudio, no solo nos damos cuenta nosotros, sino que también le podemos decir a nuestro paciente por qué está teniendo esos problemas. Sigamos adelante. Vemos acá cómo se ve toda la distribución y ella te lo da. Y te dice incluso el área de pérdida de glándulas de Meibomian que pueda tener. Vamos a pasar a la que sigue. Vemos acá, aquí solo hay, vean que bien está distribuido, solo hay 9% de pérdida. Y vean este caso, aquí prácticamente ni siquiera mide, aquí no hay glándulas de Meibomian. El proceso inflamatorio crónico que hemos hablado, por la hiperosmolaridad, que va a estimular todo esto, su estadio final es llevar a una atrofia total de las glándulas de Meibomian. Más bien la idea es agarrar a los pacientes en un estado más temprano para poder evitar llegar acá. Muy probablemente acá ya no tenemos muchas armas para poder trabajar. ¿Cuál es la aplicación clínica de la meigografía? Aquí vemos prácticamente, aquí vamos a meternos con ustedes los lentes de contacto, pacientes que llegan, cuantos que tienen sus medicamentos antiglucomatosos, conjuntivitis alérgica, rosácea, en fin, una serie de pacientes que puedan tener problemas importantes por alteración de las glándulas de Meibomian o una combinación de las dos, y ya nosotros lo vamos a poder ver y cuantificar. Y lo más importante para mí, aparte de eso, que yo me doy cuenta cómo está eso, es que yo le estoy enseñando al paciente cuál es su problema realmente. Y ya él va a poder entender qué es esa sintomatología que él está teniendo. Ahora sí, esta enfermedad, como les dije, es la más frecuente, es el ojo seco más frecuente, la disminución de glándulas de Meibomian. No, lo demás ya lo hablamos, prácticamente lo fuimos hablando en el camino, y ya nos vamos a meter un poquito en la clasificación de la distribución de las glándulas de Meibomian. Tenemos diferentes tipos de clasificaciones, básicamente, bueno, aguda, neoplásica y congénita. Sin eso también, ya si es un tumor, no vamos a tener mucho que poder hacer. Bueno, ya nos tocaría más a nosotros poder entrar en eso, congénitas y todo eso. Pero la distribución de glándulas de Meibomian en general podemos dividirla en la de secreción baja o la hiposecretora y la de la secreción elevada. Entonces, si nos vamos para acá, tenemos la hipersecreción o la zika meiboniana, donde prácticamente no hay meibo, no se produce meibo, y o la obstructiva, que esta es la que más nos compete y la más frecuente, que es porque por el proceso inflamatorio cicatrizal que se genera por la disminución de Meibomian, se alteran y se ocluyen los orificios de salida de las glándulas de Meibomian y se generan cicatrices en esos orificios de salida. Entonces básicamente no se va a poder, o no se produce el Meibomian, o no sale el Meibomian para poder combinarse con las demás capas de la lágrima. Vuelvo rápido, me detienen, yo ese me acelero, no me detienen. Igual si tienen alguna consulta o algo, es muy enredado, me avisen, me mandan, porque digamos, de alguna forma
o sea, el médico que está usted, ¿qué se hace? Ya está adelantando. Vamos rápido. Ya casi, llegamos a eso. Bueno, entonces aquí ven todas las diferentes y cómo se van distribuyendo las cosas. Entonces es bastante complejo esto. Esto no es tan sencillo como dar simple y llanamente un diagnóstico, digamos, y use gotas y ver qué hace. No, hay más cosas que tenemos que abarcar y profundizar en eso. Y vamos a dar toda esta sintomatología que ya ustedes conocen del paciente con confusión de binomio. Sigue, por favor. Y ahora sí, me encantan los esquemas fisiopatológicos, pero son parece confusos. Entonces, todo el proceso se va a dar por una obstrucción al final del cabo. Entonces, esto es un incremento de la vascularidad o una hiperqueratinización, nos hace una obstrucción. Esta obstrucción, obviamente, hace éstasis, o sea, no sale. Genera un aumento de la presión en los ductos, dilata los ductos, y esto es lo que nos va a llevar a la atrofia de los ductos. ¿Se acuerdan la fotografía donde no había glándulas de Meibomian? Es porque pasó todo este camino, y en este círculo vicioso también que se le genera en estos procesos de hongo seco. Y obviamente tenemos diferentes factores que nos van a ayudar a todo eso. Por eso es importante averiguar, bueno, qué edad tiene. No es lo mismo una chiquilla de 15 años a una señora que está en su climaterio de los 50 años, ¿no? Entonces ya hay factores hormonales que nos están, una chiquilla de 50 años. Una niña de 15 y una chiquilla de... ¿Ok? Y genera todo este proceso, ¿no? La cerebrera y obviamente de nadie nos escapamos de eso, ¿verdad? Y lentes de contacto nos pueden ayudar también a bloquear. Entonces, ¿cuál es la clínica? Básicamente, el paciente se presenta como una sensación quemante, sensación de cuerpo extraño, enrojecimiento de los párpados y conjuntiva, visión nublada. Eso es importantísimo. Usted le mejora la película lacrimal al paciente, muchos, la gran mayoría, mejora su calidad visual. Y esos pacientes que constantemente están haciendo chalaciones recurrentes, ya entienden por qué hacen tantos chalaciones recurrentes. Tienen todo un proceso cicatrizal que está obstruyendo y está generando éstasis, facilita que se obstruya y se endurece el medio, y eso es donde se genera el chalación. Por favor. Vamos a empezar a ver fotografías, no me voy a meter, porque a veces no tengo que ver tantas letras, mejor ver las fotos, más fácil. Vemos cómo en el borde de los párpados, recuerden que esta es una blefaritis posterior, ahorita vamos a hablar de la blefaritis anterior. Vamos a ver los orificios de salida de las glándulas, como aquí lo que quiere demostrar son los vasos o los vasos sanguíneos. A veces ustedes le ven un montón de vasitos sanguíneos anormalitos, como talanquecasas, llamamos nosotros, son muchos vasitos delgaditos, chiquitillos, que se generan en el borde de la glándula de Meibomian. Entonces, estos empiezan a generar también como una respuesta al proceso inflamatorio que se está generando crónico ahí. Aquí se ve un poquito más esos vasos sanguíneos, ¿ven? Se ve muy fácil la lámpara de hendidura. Aquí sí, por favor. Veamos aquí. Y no solo eso, ya empezamos a ver en la salida de las glándulas de Meibomian, y eso es importante, yo le digo mucho a mis residentes, uno está acostumbrado a que uno va y una vez va a ver la catarata, o la córnea, o ya va a ver el fondo de ojo en la retina. Uno no ve los párpados, uno entra. Es una mala costumbre. Un profesor mío me decía, ustedes tienen que ser dogmáticos, y era un profesor de medicina general, ni siquiera de oftalmología, pero se aplica acá, y era para ver radiografías de tórax. Él decía, ustedes tienen que hacer siempre lo mismo, y empiezan en el punto 1 y terminan en el punto 5. Nosotros aquí igual, tenemos que empezar viendo desde las pestañas, bordes de párpado, conjuntiva palpebral, conjuntiva vulvar, y ahí vamos para adentro. ¿Cuántos pacientes sienten cuerpo extraño? Me ha pasado que han ido a varios lugares, lo que tienen es una liquiasis. A raíz de la difusión de glándulas de Meibomian, la salida de la pestaña se innerva. Y ese señor tiene un cuerpo extraño, por años o por tiempo, y lo que está tiene una pestaña que se le está metiendo y no se da cuenta. No vemos esos detalles, porque estamos entrando de una vez hacia lo profundo. Vean los orificios de salida, y eso se ve muy fácil. Todos ustedes tienen la hendidura, ¿verdad? En los consultorios. Entonces, pueden ver esos orificios de salida y van a ver el aceite del Meibo es un aceitito líquido transparentoso, ¿verdad? Amarillento pero transparentoso. Si ya ustedes lo ven de un amarillo más intenso, ya hay una alteración en ese medio.
porque también el proceso cicatrizal endurece los enlaces de lípidos. Recuerden que el miembro también está formado por lípidos polares y no polares. Se endurece, se entrelazan las moléculas y entonces se va endureciendo, a tal punto que puede ser hasta piedras, ¿verdad? A veces se ve durísimo eso, como una costra dura, pegada, porque ya pierde esa capacidad de líquida que generalmente debe tener. Pasamos a la que sigue, por favor. Vean aquí cómo se ven estas consistencias. Ya no es el médico normal, ya es una cosa más espesa. Igual, presionen el párpado, no va a pasar nada. Presionen el párpado, ustedes van a ver. A veces no sale nada, problema, porque siempre tiene que salir un líquido. O si sale algo bien amarillo. A veces yo lo que hago, incluso con dos aplicadores, aprieto la parte anterior y posterior del párpado para poder sacar algún tipo de secreción y incluso si hacer el diagnóstico, porque a veces está en duda de si es o no algo así. Vean acá, lo que les decía. Vean este aceitito amarillo. Veanlo acá. Por favor. Incluso, ¿cuántos hemos visto ese montón de espumita que se hace en los bordes de los párpados? Generalmente en adultos mayores. Eso es un problema de disfunción de microbio. Hay otro. Vean cómo está esa espumita que se genera ahí. ¿Okay? Vamos a ver qué sigue. Y ya cambios muy crónicos y ya tróficos, ¿verdad? Ya ni secreción tiene, pero vean esos párpados eritematosos, hinchados. Hay pacientes que ni siquiera pueden abrir sus ojos, de tal molestia, ¿verdad? Y generalmente en adultos mayores también se da mucho ese tipo de cosas. Incluso puede hasta dar problemas a nivel corneal porque ya el proceso inflamatorio se llega a extender y se genera una blefaroquerato-conjuntivitis. Entonces ya hace esta queratinización en la conjuntiva y en la córnea. Por favor. Y actualmente se está asociando mucho todo lo que es el fenómeno de rosácea con la difusión de las glándulas de meiomio. Prácticamente la rosácea es una enfermedad que se asocia básicamente a la difusión de las glándulas sebáceas de pacientes de piel blanca, generalmente más en mujeres, entre 30 y 50 años de edad, pero prácticamente todo se está asociado a un tipo de difusión de glándulas de meiomio. Vemos esta nariz típica, ¿verdad? No sé cuántos han visto pacientes que tienen engrosada, llena de vasitos sanguíneos, vascularizada, engrosada, eritematoso. Esta área, acá, no sé, pero en esta área, bueno, todo lo que es aquí, las mejillas, los pómulos se ponen también rosados, eritematosos. Esos pacientes vigilen los ojos. Yo he llegado a pacientes que llegan así y les han adaptado lentes de contacto. ¿Ves? O hay que ir desde lo básico. El paciente así, yo no sé qué tanto pueda llegar a tolerar un lente de contacto. Así que por favor, la rosácea, sigamos, eso es un ejemplo de cómo se enrojece, ve cómo se queratiniza la córnea. También se asocia a otras enfermedades más profundas como la iridociclitis, úlceras infecciosas o no infecciosas, estériles, infiltrados marginales. Vean aquí todo ese proceso. Esto es una diesleritis, cómo se infiltra la córnea en un proceso de rosácea. Entonces, aunque sea estadios iniciales de rosácea, hay que vigilar muy bien esa función de la unidad funcional, animal, llamémoslo así, para pensar en si se puede adaptar o no un lente de contacto. Así que por favor, vean las úlceras de vascularizaciones a nivel corneal, cómo se adelgazan las córneas. Pero también tenemos que diferenciar de la difusión de glándulas de meiomio, de la blefaritis posterior, de las blefaritis anteriores o las blefaritis seborreicas, que se pueden presentar solas o básicamente asociadas a una infección o a la disfunción de las glándulas de meiomio, porque puede ser que el paciente te presente las dos, anterior y posterior. Y es muy común que generalmente a veces se combinan las dos cosas, ¿verdad? Entonces vamos metiéndole más leña al fuego. Por favor. Vean cómo es importante ver el borde de los párpados, cómo se llenan de estas caspitas. ¿Cuántos pacientes hemos visto que tienen ese montón de caspita en el borde de los párpados, ¿verdad? Y toda la sensación de sintomatología que puede venir asociado a eso. ¿Sí? Sigue, por favor. Entonces ahora vamos a la parte de tratamiento. Yo no sé hasta acá si ha quedado alguna duda, si fui muy rápido con la parte de la enfermedad, o si quieren comentar algo más, o seguimos ya con la parte de tratamiento. En el caso de la que puso de las lágrimas en gris y verde. En la memografía. Ajá. No me quedó bien claro cómo es que se estaba obstruido. Ok, no, la memografía es un estudio que se hace por luz infrarroja.
Tú le dientes el párpado al paciente para la parte superior y nada más haces una inversión hacia afuera del párpado inferior y el aparato toma una fotografía. Por luz ultrarroja él te va a medir y te va a ver, y el computador va a analizar la calidad y la cantidad de glándulas de meiomio que tengas. Eso es lo que hace la meigografía, básicamente. Es un estudio que nos va a cuantificar. Entonces puede ser que el paciente te llegue y tengas un 50% de pérdida de glándulas de meigomio, o puede ser solo un 20%. O hay pacientes que tú puedes rescatar esas glándulas de meigomio, porque ya tiene un cierto proceso, pero lo puedes revertir con tratamiento. Entonces, la meigografía viene siendo una arma nueva. De hecho, está dentro también de los procesos de diagnóstico para poder tener claro qué es lo que está pasando hoy en día. Y con todo esto que les metí en las clasificaciones y todo lo complejo de antes, el ojo seco era muy manejado, muy sui generis, según la persona que lo estaba viendo. Yo estoy en Perú, estoy en Chile, estoy en Costa Rica, cada quien lo maneja algo lo que... A mí me parece que el tiempo de ruptura está cortado así, o a mí me parece que tiene eso. Ahora no, se está tratando de estandarizar para hacerlo más objetivo y así ser más reproducible el diagnóstico y obviamente más eficiente el tratamiento. Ok, entonces en cuanto al tratamiento de todos este tipo de problemas, básicamente las medidas generales siempre están a la orden del día. Tomar agua, la gente no toma agua hoy en día, recordemos que es un problema de ojo seco, hay que tener líquido, hay que tener aumentado en nuestro sistema. El ambiente, ¿cuántas personas trabajamos hoy en día en aire acondicionado? Todo el día. Las botas lubricantes, no tenemos el hábito de a veces usar nuestras botas lubricantes, y yo soy uno de esos también, aquí las ando a veces. ¿Ves? Limpiarse el borde palpebral. Las mujeres cuando llegan a la casa les da pereza desmaquillarse, o a medio se desmaquillan y se acuestan. Esos son todos factores que pueden ir obstruyendo los orificios de salida. Ahora son jóvenes, no va a pasar nada, cuando tengas más edad puedes llegar ya a cobrar la factura que esos hábitos. Y lubricantes, no hay. ¿Sí, señor? ¿Qué hay de cierto que el omega 3 ayuda un poquito? Eso ha cambiado un poquito. Sí hubo un momento en boga en que sí se daba que el aceite derivado de pescado, el omega 3 principalmente, iba a ser una gran ayuda para la difusión de glándulas de meigomio. Acaba de salir unos estudios hace poco de un metaanálisis muy importante donde realmente no se demostró esa asociación. Particularmente no hace mal, es natural, yo lo sigo usando, igual que la manzanilla y con fresa. Es natural, no hace mal, yo sigo recomendando, pero sí en los últimos estudios no está tan concluyente que el omega 3 esté generando ese beneficio que se estaba diciendo. En esto vos sabes que científicamente lo que sí se hoy puede ser que mañana no hay, pero en eso está. Entonces está en ese limbo ahorita lo del omega 3. De hecho, prácticamente los nuevos artículos y las nuevas exposiciones y todas las nuevas investigaciones, el omega 3 se está dejando de lado. Y obviamente no se puede dejar de lado el manejo de antibióticos, porque esto se puede conllevar a procesos inflamatorios coadyuvantes, ahora vamos a hablar un poquito más de eso, y antiinflamatorios. Entonces, siempre su paciente con disfunción de glándulas de meigomio se debe valorar muy claro, porque puede ser que necesite antiinflamatorios y antibióticos, junto con todas las medidas generales. En el tratamiento de enfermedades de la superficie ocular, el primer paso es una terapia que permita modificar el entorno ocular para que retorne a la normalidad. El sistema dinámico e inteligente de Systane Ultra consiste en HP-Guar, borato y sorbitol, que permiten que los ingredientes polietilenglicol y propilenglicol lubriquen y protejan. A medida que el sistema de liberación dinámico e inteligente interactúa con la película lagrimal, el pH se ajusta al pH natural del ojo, optimizando la viscosidad de la solución. Esto permite mayor confort en la instilación y una mejor dispersión de la gota por toda la superficie ocular con mínima visión borrosa, convirtiéndose enseguida en una estructura más elástica ya que interactúa con las áreas hidrofóbicas de la córnea afectada. Después de esta cobertura inicial de Systane Ultra, las gotas lubricantes interactúan con los iones divalentes en la película lagrimal, liberando sorbitol y permitiendo un alto entrecruzamiento entre el HP-Guar y el borato. El resultado es una fuerte y estructurada matriz protectora sobre las áreas dañadas de la superficie ocular. El HP-Guar y el borato se unen a las áreas de la córnea donde la estructura lagrimal basal está comprometida,
La matriz de HP-Guar que se forma sirve como un vendaje que promueve la reparación de la superficie ocular desprotegida y puede eventualmente lograr que la película lagrimal vuelva al estado normal. Esta matriz protectora, actuando con la arquitectura de la película lagrimal y con la mecánica del párpado, provee la retención de los demulcentes y permite lubricación duradera y protección de la superficie ocular. Ultra es un excelente medicamento, nos viene a dar, ya vieron el mecanismo de acción del Cysteine Ultra, que es un protector. Vimos que la película lagrimal está inestable, no está adecuadamente, y toda película lagrimal inestable nos va a afectar y nos da la sintomatología. El Cysteine Ultra es como el medicamento del día a día, pero para la difusión del meibomio, en eso tenemos esta solución, es el Cysteine Balance. No voy a decir mucho porque el video lo explica todo. La disfunción de la glándula de meibomio o DGM es una condición ocular común que lleva a cambios en la calidad y cantidad de la capa lipídica de la película lagrimal. Por esta razón, los pacientes con DGM usualmente experimentan signos y síntomas de ojo seco. Las glándulas de meibomio se encuentran en los párpados superior e inferior que rodean al ojo. Estas glándulas secretan una sustancia oleosa esencial para una película lagrimal sana y completa. La película lagrimal está diseñada para proteger y nutrir a la superficie ocular. Esta sustancia repone naturalmente la capa de lípidos que se encuentra en la superficie exterior de la película lagrimal. Una capa lipídica sana es crucial porque previene la evaporación de la película lagrimal y proporciona protección del medio ambiente. En pacientes que sufren de DGM, las glándulas de meibomio pueden poseer estructuras irregulares o hasta pueden estar ausentes. Además, los párpados pueden estar inflamados con secreciones anormales espesas que no proveen lípidos suficientes a la película lagrimal y pueden bloquear el flujo normal de la sustancia, que al ser aberrante no puede suplementar apropiadamente a la capa lipídica, resultando en una película lagrimal inestable. Al examinar la película lagrimal, vemos que la pérdida de la sustancia que secreta la glándula de meibomio debilita la capa lipídica, lo que puede eventualmente causar daño de la superficie ocular. La naturaleza inestable de las lágrimas en pacientes con DGM se caracteriza por una rápida ruptura de la película lagrimal. Esta rápida ruptura se traduce en una rápida evaporación de la película lagrimal debido a una capa lipídica débil o ausente. El aumento de la evaporación lleva a una cascada de eventos negativos que resultan en daño de las células epiteliales de la superficie ocular. En este punto, los pacientes comienzan a sufrir un aumento de los síntomas y habitualmente experimentan alteraciones visuales. Las gotas lubricantes oculares Cysteine Balance es un producto diseñado científicamente que contiene HP-Guar, borato, sorbitol y el demulcente propilenglicol. Contiene al sistema exclusivo de Alcon, Lipitec, una emulsión con tecnología única de aceite mineral y un fosfolípido iónico patentado. Las gotas lubricantes oculares Cysteine Balance están diseñadas para restaurar la capa lipídica y la película lagrimal natural. Luego de la aplicación, Cysteine Balance, con su tecnología de emulsión única, se distribuye rápidamente por la superficie del ojo con mínima visión borrosa. Cuando Cysteine Balance se mezcla con la película lagrimal, el HP-Guar, el borato y el sorbitol, junto con el sistema Lipitec, permiten que el demulcente proporcione lubricación y protección inmediata, al mismo tiempo restaurando y estabilizando la capa lipídica. La malla de HP-Guar y borato se activa a medida que el pH de la fórmula se acerca al pH fisiológico y se diluye el sorbitol. Esta malla forma una matriz protectora viscoelástica que se ancla a la capa de mucinas, permitiendo que el demulcente proteja la superficie ocular. La malla también sirve como un depósito para el sistema Lipitec, para ser liberado lentamente sobre las áreas débiles o ausentes de la capa lipídica.
Cuando ocurren rupturas en la capa lipídica, los componentes de System Balance migran a la capa externa de la película lagrimal, en donde se fusionan con los lípidos existentes para restaurar y estabilizar cualquier espacio desarrollado durante la DGM y devolverle al ambiente ocular a su homeostasis. System Balance restaura la película lagrimal y reduce la ruptura de la película lagrimal. Fundamentalmente, las gotas lubricantes oculares System Balance junto con el sistema Lipitec restauran la capa lipídica y restablecen la película lagrimal natural, proporcionando alivio a los síntomas del ojo seco en pacientes con DGM. Ok, entonces los videos fueron muy explícitos, ¿verdad? ¿Qué es el System Balance? Básicamente es un sistema ultra mejorado, con un sistema límite que lo que va a llegar es a esos parches que tenemos en la película lacrimal, ir a cubrirlos. Entonces es fundamental el System Balance en el manejo de los pacientes de disfunción de glándulas de mecomio. Y como yo le digo a Natalia, le hemos dicho últimamente, están solos, porque solo es el único medicamento en el mercado que hace eso, no hay otro. Entonces, System Balance es prácticamente obligado el uso en pacientes con disfunción de glándulas de mecomio. Si quieres, pasamos a la presentación. ¿Perdón? Generalmente, perdón, ya esa es la presentación. Sorry. En general, se puede usar, depende del caso, ¿no? Pero en general puede usarse. Yo lo que hago generalmente es una combinación de System Ultra con System Balance. Generalmente el Ultra lo uso cada 2, cada 3 horas, dependiendo del caso, cada 4 horas, y el Balance lo estoy usando cada 6 o cada 8. Pero eso va a depender mucho del caso clínico. Hay quienes solo lo tengo con Balance. Es que va a ser muy particular dependiendo del uso que tengamos del paciente. ¿Alguna otra pregunta con respecto a los videos? Creo que el video resume un poquito de todo lo que hablamos previamente, ¿verdad? Entonces fue como para cerrar todo lo que hablamos, y si dije algo incluso creo que hay que explicarlo. ¿Sí? ¿Hay algún inconveniente con utilizar el balance de manera crónica? No, estos son puros componentes lubricantes, ¿verdad? Emulsificantes, sorbitol, todo esto, usted lo puede usar. A veces, ciertos pacientes muy sensibles pueden generar, yo no he visto el caso, pero sí he escuchado, cierta hipersensibilidad a los preservantes. Pero estos medicamentos, en general, conmigo, nunca he tenido un solo problema al respecto. Los tengo crónicos. ¿Y un paciente real así? ¿Cómo el balance? Es que va a depender del caso, porque yo tengo la SIC, yo uso Ultra. Casi no tengo, bueno, ahora ya tengo un poquito de mecomio, y ahora vamos a entrar a eso, entonces ya estoy usando Balance. Pero ya creo que también la edad me está ayudando. Pero en general una SIC, generalmente paciente joven, Ultra. ¿Okay? Porque no tiene, o sea, hay que poder hacer el proceso diagnóstico que vimos y poder determinar, ok, ¿es evaporativo o es por difusión de lágrima? Entonces ahí usaremos uno u otro dependiendo de lo que más se necesite. Continuamos. En los pacientes glaucomatosos, ¿cuál? Este es otro tema que ahora también está mucho en boga. Tenemos muchos pacientes glaucomatosos que está usando mucho, bueno, que tiene que usar, que no hay otra opción, su gota antiglaucomatosa, y ese es un químico a fuerza y obligado, porque si no se queda ciego, ¿verdad? Entonces está generando mucho problema de superficie ocular. Entonces actualmente se les recomienda las gotas lubricantes, ¿verdad?, en combinación con los medicamentos antiglaucomatosos. Igual ahora se están diseñando medicamentos antiglaucomatosos con ciertos preservantes más nobles o incluso con lubricantes, ¿no? Entonces está ayudando. En general yo combino el medicamento de glaucoma con un sistema ultra. Si ya tiene disfunción de mecomio, entonces ahí le alterno con Balance. ¿Hay otra pregunta? Sí, quería preguntar si no le puedo hacer la megografía, porque yo creo que nosotros tenemos nosotros, ¿verdad? Le puedo diagnosticar básicamente como dice, nada más viendo la ruptura. Eso.
Lo que pasa es que en el esquema actual de manejo te quedas corto solo con el tiempo de ruptura. Ya actualmente, para poder llegar a un diagnóstico y poderlo encuadrar como tiene que ser, tenemos que hacer todo el esquema de manejo. Y no es que no esté tan inalcanzable la mamografía, ahorita vamos a hablar de eso. Ahí está. Aquí vamos a hablar de eso. Actualmente viene lo más novedoso en el manejo del ojo seco y ojo seco evaporativo, el AESPA. Esto es un tema que particularmente yo vengo siguiendo más de 2 años y medio en congresos, actividades, reuniones, lectura, porque yo me siento identificado con el tema. Primero porque yo tengo la SIC, yo me hice la SIC en el 2000 y muy contento con la SIC hasta que empecé a tener ojo seco. Y ojo seco que ya no era solo de deficiencia de lágrimas, sino que ya empecé a tener mis problemas de blefaritis. Entonces ya empecé a tener mis problemas de micófono. Entonces yo prácticamente, los pacientes que me llegaban a decir que han ido prácticamente a todo Costa Rica, todos los doctores, habidos por haber, y se sienten muy mal, los empecé a entender. A veces hasta que tú no tengas algo, usted puede entender, sí, el paciente, y usted trata de ayudarlo, pero qué raro, si yo le doy el tratamiento y no mejora. Entonces, como el paciente no mejora, busca otro doctor, y busca otro doctor. Cuando me doy cuenta que yo mismo empezaba a tratar como yo trataba al paciente, me trataba yo, y yo seguía igual, ¿verdad? Sí, no fui noble y no usaba el balance. Pero cuando ya empezamos a entender un poco más de qué trata esta enfermedad, ya lo vimos, esto es una enfermedad multifactorial y es compleja. Entonces no es solo dar gotas, no es solo decir, uso esto y ya. Hay que saber que esta es una enfermedad, primero, no se cura. Empezamos a tener esto, no se va a curar. Hay que entender eso y hay que hacerle entender a los pacientes que esto no se va a curar, pero se puede controlar. Cuando te dicen, tenés diabetes, sabes que no se te va a curar la diabetes, pero vas a tener que usar pastillas de insulina. Aquí es la misma cuestión. Entonces hay que empezar a entender lo que tenemos para poder abordar. Entonces, el AESPA viene a surgir, ya existe en el mundo, esto ya en varias partes, en Estados Unidos ya hay más de 50 centros, nosotros ya tenemos uno acá y pronto abriremos otro en un par de semanas, donde es un complemento al abordaje del paciente con ojo seco. Entonces, ese paciente intolerante a lentes de contacto, póngale ojo porque puede hacer que lo que tiene es una inestabilidad de lágrima, y esa inestabilidad de lágrima viene por algo. Se le hace un diagnóstico y haciendo el diagnóstico ya podemos mejorar su condición, y al mejorar su condición ya puede llegar a ser tolerable su lente de contacto. Como les decía anteriormente, la idea actual es hacer más objetivo el abordaje del paciente de ojo seco. ¿Qué es el AESPA? Bueno, el AESPA, una vez hechos los diagnósticos y poder diferenciar si es ojo seco evaporativo, ojo seco con deficiencia de lágrima, tenemos los datos de oscularidad, tenemos los datos de mamografía, o sea, tenemos tiempo de ruptura, tenemos prácticamente toda la gama diagnóstica. Vemos que el paciente puede beneficiarse con una serie de tratamientos directos a nivel del ojo. Uno le dice al paciente con difusión de microbio, hágase en su casa compresas tibias de manzanilla. ¿Se lo hacen realmente a los pacientes? ¿No? O es una viejita que tiene Parkinson y vive sola, o tiene su catarata, tiene su glaucoma, no se va a estar calentando su manzanilla y se va a poner sus compresas. O los hijos, a veces son hijos muy pendientes, otras veces no tanto. Entonces, yo he tenido pacientes que tienen 15 años de sufrir esto y no pueden, o sea, con una condición súper terrible. Cuando llegué el AESPA a Costa Rica, nos introducimos y mandamos pacientes. Hacemos un tratamiento de limpieza profunda, de expresión de glándulas, de limpieza para quitar bacterias, de máquinas, ultrasonidos, vapor, o sea, una serie es todo un protocolo que hay de manejo, donde se le hace, desde que entra el paciente, todo el proceso de diagnóstico, se le hace desde OSDI, se le hace toda una evaluación de condiciones, se le da una educación, o sea, el AESPA es un concepto, y se le da el tratamiento respectivo. Tenemos 2 tipos de tratamiento, como es la terapia convencional, que es lo que le acaba de comenzar, pero también ahora tenemos el láser de IPL para ojo seco. El IPL se oye mucho que se usa en estética y se usa en dermatología,
pues ahora tenemos el IPL en el ojo. Entonces, si es láser en el ojo para ojo seco, ¿cómo es eso? Bueno, resulta ser de que se empezó a estudiar y se vio que hay efectos gracias a las inervaciones de los párpados que llevan los beneficios de la luz pulsada para mejorar el ambiente y el metabolismo a nivel del párpado. Vamos a ir entrando poquito a poco. Podemos ver, sí, por favor. Ya ahorita voy a entrar por qué el IPL funciona. Entonces el IPL se hace tratamiento, se hace generalmente 5 disparos en el área del arco cigomático. Generalmente se ocupan entre 3 a 4 sesiones, se pueden hacer cada 15, cada 22 días, cada mes, entre diferencias de sesiones, combinada a veces con terapias convencionales como les acabo de comentar. Aquí estamos aplicando el tratamiento, ven cómo la paciente está recostada, se le aplica sus disparos y el proceso de luz va a través, como les repito, de las inervaciones de los párpados, va a llegar también a las glándulas de mecomio superiores. Entonces, ¿por qué IPL? Esta fue la gran pregunta que nos hicimos cuando empezamos a leer sobre esto y nos quedamos extrañadísimos. Aquí les vamos a explicar un poquito por qué IPL y si funciona el IPL o el láser para ojo seco, por favor. Pues produce trombosis de vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan? El proceso inflamatorio lleva a una creación de vasos sanguíneos anormales, las telangiectasias, esos vasitos que tienen los pacientes que están llenos de vasitos rojos y anómalos como arañitas que se ponen en los bordes de los párpados. Pues resulta que la hemoglobina absorbe la luz. Donde absorbe la luz en vasos de pequeño calibre, puede llegar a aumentar la temperatura hasta 90 grados centígrados. Entonces, esto hace una coagulación del vaso sanguíneo. Pasamos a la que sigue, por favor. Esos vasos son neovasos. Son vasos anormales que se generan a través del proceso inflamatorio. Pero también se habla mucho del calor, necesitamos calentar. Recuerden que el mecomio se endurece, hay que calentarlo, por eso es que mandamos compresas de manzanilla, para que drene más fácil el mecomio. Con el IPL vamos a calentarlo, porque ya en vasos más grandes se puede aumentar la temperatura hasta 70 grados centígrados. No suficiente para coagular el vaso, pero sí suficiente para hacer más líquido el medio. Sigue, por favor. La fotomodulación. Está claro, en medicina está claro, cómo la luz va a alterar los procesos celulares. Esta luz llega a nivel de la mitocondria y estimula una enzima que se llama la fotooxidasa C. Citocromo oxidasa C, perdón. Entonces, esta enzima va a generar un aumento de estímulo a nivel de los transportadores intracelulares, proteínas y mecanismos de transporte que va a generar aumento del ATP, el famoso ATP, la energía de la célula. Y este ATP promueve por transportadores el aumento de calcio intracelular. El calcio intracelular va a despertar una serie de mecanismos intracelulares que nos van a ayudar al control de la inflamación, al control de la proliferación de vasos, al control de liberación de sustancias antiinflamatorias y a la proliferación celular. Entonces, va a activar fibroblastos por todo esto que les acabo de comentar y cintas nuevas de fibras de colágeno. Otra cosa que se ha visto muy asociado a la rosácea y a la distribución de glándulas de mecomio es un bendito parásito, el parásito que es un ácaro que se llama el Demodex, y ahora está muy en boga el Demodex y el tratamiento de la blefaritis por Demodex, porque el Demodex por sí solo no siempre nos habita y es como muy común en el cuerpo humano, pero se mete en el folículo piloso y él acarrea una serie de bacterias que le gusta vivir con el Demodex, y estas bacterias hacen una invasión bacteriana, y este proceso bacteriano, y todo el mundo sabemos que a veces necesitamos antibiótico para poder manejar una blefaritis, no solo local, sino a veces hasta tomada, para poder mejorar esta carga bacteriana que está generando. Pues resulta que el Demodex tiene cromófobo en su citoesqueleto, y resulta que esto es absorbido por la luz y la luz lo destruye. Entonces también nos ayuda a destruir Demodex en pacientes
que están invadidos por demonios en el borde vertebral. Lo que les hablaba de la modulación de secreción de sustancias inflamatorias y moléculas proinflamatorias, y también la regulación de ciertas proteínas como las metaloproteinasas, que están muy importantemente relacionadas con todo lo que son los mecanismos de recambio celular. Y también vemos que en pacientes que tienen este problema de disfunción del mecomio, el recambio de epitelial es muy fuerte, las células están alocadas, se están reproduciendo, por eso es que se producen tanto, se escaman y obstruyen la salida del orificio de las glándulas del mecomio. El IPL va a venir a reducir esta tasa de reproducción celular. Y, muy importante, los cambios de nivel de radicales libres. Sabemos cómo los radicales libres nos van a venir a alterar una serie de mecanismos y lo que son el estrés oxidativo que puedan tener las células. Entonces, todo esto va a venir a ser regulado por el láser o por la luz IPL. Vamos a pasar bueno, antes de pasar para explicar un poquito más sobre radicales libres, este es el famoso Demodex. Él se mete en el folículo piloso y genera este tipo de blefaritis. Entonces hay que saber también hacer el diagnóstico diferencial, porque este tipo de blefaritis no solo limpiarle, hay que darle un tratamiento, y ahora tenemos como alternativa el IPL, pero también hay otras formas de manejo. Pero igual es parte del diagnóstico diferencial de todo este tipo de problemas que estamos conversando. Entonces, en resumen, esto es todo el gran mecanismo de los diferentes factores por los cuales la luz cruzada nos va a ayudar. Con respecto a los radicales libres, es interesante porque en dosis altas va a generar una reducción en la carga bacteriana. Dosis bajas va a aumentar la posibilidad de que disminuya el estrés oxidativo. O sea, por un lado, estimula matar bacterias y por el otro lado, bajar el metabolismo. ¿Okay? Y todo al final se va a repercutir en el control de la inflamación. Este esquema resume lo que acaba de explicarles, ¿verdad? Pero a veces es mejor explicarlo un poquitito para poder entender que pues, lo rojo es lo que él va a quitar y lo verde es lo que él va a promover. ¿Sí? Entonces, en resumen, la disfunción de glándulas de mecomio o en general el ojo seco es una enfermedad multifactorial, es muy compleja, tenemos que hacer un buen diagnóstico, no podemos quedarnos con que solo de gotitas. Como tratamiento va a depender de gotas. Systane Ultra, Systane Balance es una enorme alternativa y una excelente alternativa para nuestros pacientes. La ventaja del Ultra es que se puede usar con lentes de contacto, podemos usar sin miedo el Systane Ultra. El Balance, el detalle es que es blanco y hace como pues, entonces a veces yo les digo al paciente que se quite el lente de contacto, se ponga su Systane Balance, se quede un ratito ahí y ya después se lo vuelva a colocar, ¿verdad? Porque sí necesitamos restablecer un poquito esa película lacrimal. Y todo esto, unido a todo el otro manejo, lo que es el spa total del ojo o el manejo integral de difusión de mecomio, nos va a ayudar a tener pacientes muy contentos. Como experiencia ya tenemos desde marzo para estar trabajando de esta forma, tenemos pacientes sumamente agradecidos. Tenemos a doña Jael, ella es una señora, tiene 15 años, una señora de 94 años, 15 años de ir prácticamente la historia cruzada de oftalmólogos en todo el país. Me llegó a mí no porque yo era la última opción, sino porque resulta ser que haciendo asociaciones por una prima, ella es de la familia mía. Entonces, como yo era el familiar, esa es mi familia, voy a ver que me salga a mí, pero esa es la señora que vio todos los oftalmólogos de este país. Esa señora no abría el ojo y decía, doctor, me siento muy mal. Yo decía, en eso no tengo alternativa. Yo la empecé a manejar antes incluso que existiera el spa en Costa Rica. Empecé a manejarla omega 3, compresas de manzanilla. La hija o mi prima es muy eficiente, vieras que la trataba súper bien, le hacía los tratamientos, las limpiezas de sus párpados, todo funcionaba, esteroides, hasta usé suerodontólogos para tratar de mejorarlo, y siempre recaía. Cuando salió la alternativa del iSpa, esa señora no hablaba, ella solo con el ojo cerrado, me siento mal, y es lo único que decía. Cuando ya hicimos 3 sesiones de spa y llegó a mi oficina para yo ya darle un seguimiento, la señora riéndose, hablando, doctor, ya lo veo,
Ella decía que no veía, pero es que no veía porque no abría los ojos, no podía abrir los ojos. Entonces, esto es una enfermedad que hay que entender y sí es muy sintomática. Yo no sé, aquí mucha gente muy joven, ¿verdad? Pero ya los que estamos teniendo síntomas de un poquito de ojo seco, vemos que es una enfermedad un poquito incómoda. Mi experiencia personal, yo me he hecho sus tratamientos, porque también estoy teniendo problemas de blefaritis. Yo venía dependiendo mucho de esteroides, porque ya tenía tanto proceso de inflamación que yo tenía que poner esteroides para poder sentirme bien. Entonces dije, no está bien que yo esté dependiendo de esteroides y yo le digo a los pacientes que no usen tanto el esteroide, ¿verdad? Entonces, trataba de hacer, no era muy honestamente, no me hacía muchas limpiezas ni muchas cosas ni compresas, pero vino el iSpa y hice mis primeros tratamientos. Hasta incluso me sometí al IPL. La experiencia actualmente, estoy con Balance, estoy usando Balance, estoy usando Ultra, no estoy usando mis tratamientos de mi limpieza ni mis jabones, que también el spa te enseña a usar eso, debería usarlo. No debería decir esto, pero tengo que ser honesto con ustedes. Solo me he hecho 3 terapias de IPL y como una manual basal convencional. Ahora ya no ocupo esteroides. Ahora solo estoy y ni siquiera uso Balance, solo uso Ultra. O sea, es increíble, esto funciona. Y vamos a empezar a darle otra vez aquí, por favor. Entonces, sí les quería decir, que para cualquier duda, para cualquier consulta, está en nuestro Facebook personal. También muchos pueden tener mi celular, lo pueden compartir, yo se los puedo dar, pueden conversar, interactuar. Muchos de estos casos son complejos, a veces necesitamos trabajar en equipo. Igual pueden introducirse también al Facebook de la iSpa, porque ahí generalmente nosotros, tanto en mi Facebook personal como en iSpa, estamos subiendo información, estamos subiendo tips, estamos subiendo cosas novedosas para poder compartir y poder trabajar en equipo. Así que muchas gracias por la oportunidad, espero no haberlos aburrido y que sea de su provecho esta tarde.